Buenas noches, tengan todos ustedes. Buenas noches. Una alegría, pues, volver otra vez a encontrarnos en este curso titulado El Tesoro de la Fe, que de verdad es un verdadero tesoro, lo más grande que el Señor nos ha regalado. Por eso vamos avanzando para en esta cuaresma tratar de conocer mejor al Señor, que es lo que se trata, ¿verdad? Y Papa, en su mensaje de cuaresma, nos ha pedido eso, de que tratemos de encontrarnos con el Señor para profundizar nuestra fe, para tratar de vivir mejor la esperanza y practicar la caridad, que eso es lo que el Papa nos pide a nosotros. Y estamos en el mes, o en el año josefino y en el mes de San José, que es el mes de marzo, San José, y el año josefino que el Papa nos ha regalado para considerar la figura de San José a lo largo de este año. Vamos a rezar una oración a San José, que no es la del Papa, sino es otra que tiene cosas muy bonitas y muy aterrizadas de parte de San José hacia nosotros. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdanos, San José, con tu poderosa intercesión a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de tu Hijo adoptivo, Jesucristo, nuestro Señor, y de su Santísima Esposa, la Virgen María, de modo que, al confiarme aquí en la tierra a tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázate en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese deseo y ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. Amén. San Amén. José, esposo de la Virgen María, Ruega ruega por por nosotros. nosotros. Bien, la vez pasada ya meditamos y reflexionamos juntos sobre el primer artículo de nuestra fe. Como decíamos, vamos siguiendo el credo de los apóstoles, el credo apostólico que llamamos el credo corto y que sintetiza toda nuestra fe, donde están contenidos los 12 artículos de la fe. Tratamos de profundizar el primero, que se refiere a Dios Padre, y por eso podríamos formularlo, y como dice el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que es uno en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el artículo único que se refiere al Padre. Por eso hoy vamos a comenzar ya los artículos de la fe que se refieren a Jesucristo, el Señor. Y voy a comenzar yo con una lectura bíblica para así poder nosotros entonces ubicarnos en lo que vamos a reflexionar en esta sesión. Vamos a tomar del capítulo 1, versículo 14 y 18 de Juan. Monseñor, tiene el micrófono apagado. Y bueno, ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, entonces decíamos que comenzamos con esta lectura bíblica del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 14.
La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos contemplado su gloria. Gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y verdad. Y en el 18 nos dice, nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único, Dios que estaba al lado del Padre. Él nos lo dio a conocer. Y luego tenemos otro texto que es en Mateo 11:27. Mateo 11:27 nos dice, todo me lo ha encomendado mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo decida revelárselo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decíamos que el credo está dividido en tres partes, acorde con las tres personas de la Santísima Trinidad. La vez pasada vimos cómo Dios es Padre y cómo Dios es creador, poderoso de todo lo creado, que es el primer artículo de la fe. Ahora tenemos los 7 artículos de la fe que se refieren a Jesucristo. Como vemos nosotros, Jesucristo es el núcleo central de nuestra fe. Todo aterriza en Jesucristo. Son 7 artículos y que van de los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica del 222 al 682. Como ven, son artículos muy largos. Porque Jesucristo, pues, como digo, es el núcleo central. El documento de Aparecida tiene esta frase tan bonita que nos puede introducir para meternos de verdad en este sentido de Cristo Jesús. Dice Aparecida, conocer a Jesús es lo más hermoso que nos puede pasar en la vida. Cuando profundizamos en él, enriquecemos nuestra propia existencia y nuestra vida se va llenando de sentido y alegría. Por eso yo los invito a que tratemos entonces de seguir, en primer lugar, con mucha fe, estos misterios de Jesús que son centrales en nuestra fe. No cabe duda que en la teología, el centro principal de toda la teología es el misterio de Cristo, es lo que se llama la cristología. Por eso vamos a procurar en estos 7 artículos referentes a Jesús, tratar de dar, pues, por lo menos un pequeño, mínimo curso de cristología para que nosotros tratemos de meternos en ese misterio de Cristo. Si ya tratamos nosotros al Padre, que es todopoderoso, el Padre creador de todo, yo diría que nuestra vida está metida en una historia de amor que comenzó precisamente en la creación y ha llegado a su culmen en el misterio pascual, donde hemos sido, dicen los teólogos, hemos sido recreados. Dios nos creó allá al principio de la creación y Jesucristo nos recreó por su resurrección. Ven ustedes qué maravilla es esto. Entonces, con esta motivación, esta introducción, vamos a comenzar con el segundo artículo de la fe. Recordemos pues que el primero es, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. El segundo artículo de la fe ya se refiere a Jesucristo cuando decimos, creo en Jesucristo,
su único Hijo, nuestro Señor. Este es el segundo artículo de nuestra fe en que nosotros tenemos que profundizar. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que lo rezamos, como decíamos, en el credo todos los domingos cuando vamos a la Eucaristía. Los 4 evangelios nos relata la vida, las enseñanzas, las obras, la muerte y la resurrección de Jesús como la mejor noticia del mundo. Por eso se llaman evangelios, porque el evangelio en idioma hebrea significa buena noticia. Es decir, yo diría que el evangelio, cualquiera de los 4, nos presenta el notición más grande de la historia, la venida de Jesús al mundo. Por eso nos narra todo lo que Jesús dijo, nos enseñó y lo que Jesús hizo. O sea, las palabras de Jesús y las obras de Jesús. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros en síntesis los 4 evangelios sobre Jesús? Primero, nos dice que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En todo el hilo conductor de los evangelios tratan de demostrarnos eso. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús se encarna y es concebido en el seno de la Virgen María. Eso es clarísimo, por ejemplo, en los evangelios de la infancia de Jesús, en Lucas. Y en todo se hace semejante al ser humano, menos en el pecado. Esto es lo primero que nos dice a nosotros entonces los evangelios. Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, que se encarnó y es concebido en el seno purísimo de la Virgen María, y en todo se hizo semejante a nosotros, al ser humano, menos en el pecado. Segundo, afirman los 4 evangelios. Jesús nace de una mujer, y lo dice claramente San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Nació de una mujer, nació en un tiempo concreto, que sabemos exactamente por la historia. Nació en un lugar, que sabemos también que se llama Belén, y nació en una cultura específica, que es la cultura judía. Todo esto nos va narrando el Evangelio. Tercero, que Jesucristo, el Señor, al hacerse hombre, experimenta toda limitación humana. Es decir, sigue todo el desarrollo, todo el proceso de un ser humano. Por eso tiene que ser como cualquier ser humano amamantado por su madre. Debe trabajar también como todo ser humano. Él también sufre hambre, tiene sed. Él disfruta también de la convivencia, de la socialización con sus vecinos, con sus amigos. Él también siente esa tristeza, esa nostalgia, sobre todo cuando se siente traicionado por los más cercanos. Experimenta el dolor de su pasión y, por supuesto, también la muerte al ser asesinado allá en el patíbulo de la cruz. Jesús es uno de nosotros, carga con todo.
Cuarto, su divinidad se manifiesta de manera particular en la encarnación y en la resurrección. Son los dos misterios de Cristo. El misterio de la encarnación, que es el primero, cuando llega y se hace hombre en el seno purísimo de la Virgen María, y luego resucita para darnos vida y enseñarnos el camino de la vida eterna. Como lo expresan las palabras del apóstol Tomás. Recordemos que Tomás fue el apóstol incrédulo que no estaba en una aparición de Jesús resucitado y que los apóstoles, los compañeros, le comienzan a hablar de que Jesús estuvo con ellos y comienzan a compartir esa experiencia. Y Tomás dice, no, yo no creo. Y tenía razón, ¿cómo iba a creer si todavía no tenía una experiencia directa con Jesús? ¿No? Si no veo yo las llagas en sus manos y la herida en su costado, yo no creo. Entonces, rotundamente, ven ustedes que esto es muy importante porque eso nos puede pasar a nosotros también, dudar de Jesús. Pero a los 8 días se vuelve a aparecer Jesús y entonces está Tomás. Y Jesús llama a Tomás y le dice, Tomás, mete tus dedos en las llagas de mis manos, mete tu mano en mi costado. Y Tomás simplemente se arrodilla y expresa ese acto de fe tan maravilloso. Señor mío y Dios mío. Es el acto de fe más grande que se pronunció con los apóstoles y que nos ha servido a nosotros como modelo. Nosotros también muchas veces en la Eucaristía, cuando Jesús se hace presente en el pan y en el vino, nosotros exclamamos como Tomás, Señor mío y Dios mío. De aquí, de estas orientaciones o estas verdades que nos propone a nosotros el Evangelio, esta noticia de Jesús, se desprenden 5 títulos de Cristo. 5 títulos de Cristo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Debemos saber nosotros que Cristo como Mesías tenía una serie de títulos que venían ya desde el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el primer título de Jesucristo? El primer título de Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre. De tal manera que nosotros entonces creemos y confesamos que Jesús de Nazaret fue un hombre que nació judío, que nació de una hija de Israel, que nació en Belén, que nació en un tiempo determinado, constatable por la historia, que nació en un tiempo, y lo dicen así los evangelios, en el tiempo del rey Herodes el Grande, y que nació en tiempo del Imperio Romano, cuyo emperador era César Augusto. Que este Jesús de Nazaret es Jesús que tiene un oficio de carpintero. Jesús que fue muerto y crucificado. Y esto sucedió en Jerusalén. Lo narra muy bien y es lo que vamos ahora a conmemorar en el Tríodo Santo, la pasión, la muerte de Jesucristo. Que Jesús sufrió bajo el procurador de Poncio Pilato y durante el reinado del emperador Tiberio. Que Jesús
es el Hijo eterno de Dios, hecho hombre. Que Jesús se hizo realmente uno de nosotros, que se hizo un hermano de cada uno de los seres humanos. Esto, por supuesto, sin dejar de ser a la vez Dios. Jesús, nos dice el Concilio Vaticano II, muy bonito, en una de las constituciones, Gaudium et Spes, alegría y esperanza, dice: Jesús trabajó con manos de hombre. Que Jesús pensó con inteligencia de hombre. Que Jesús actuó con voluntad de hombre. Y que Jesús amó con corazón de hombre. Este es el Jesús hombre, por supuesto, sin dejar de ser Dios, como lo vamos a ver después. El Concilio de Calcedonia del año 451 declaró que la divinidad y la humanidad de Jesús están unidas entre sí en la única persona de Jesucristo, sin confusión ni división. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo, Dios y hombre, es una sola persona, con dos naturalezas: la naturaleza divina como Dios y la naturaleza humana como hombre. No olvidemos eso. Cuando contemplamos a Jesucristo, tenemos que contemplarlo, es la persona divina, pero con naturaleza divina y con naturaleza humana. En Jesús están presentes estos dos aspectos que es muy importante que nosotros lo entendamos. Tanto es así que al principio del cristianismo se suscitaron una serie de confusiones que se llamaron herejías. Y nada más cito tres, que son las más conocidas. Una herejía se llamaba la herejía del docetismo. Docetismo viene de una palabra griega, doketos, que significa apariencia. Entonces estos herejes defendían que Dios en Cristo era solamente una apariencia, pero que en él no existía ninguna naturaleza divina. Solamente era un cuerpo meramente humano y que en él aparecía, ¿verdad?, la divinidad. Eso era todo. Entonces, nada más era una apariencia, pero no existía esa unidad fundamental de Dios en la naturaleza humana. Por lo tanto, entonces también la humanidad de Jesús no era una humanidad verdadera, sino que era una confusión muy grande que los docetas tenían. Y por supuesto la iglesia inmediatamente pues actuó para clarificar todo esto. Otra herejía, el nestorialismo, ¿verdad? Nestorio era un creyente ciertamente cristiano, pero que se le ocurrió decir que en Jesús habían dos personas y que eran dos personas diferentes. Por eso Jesús actuaba en algún momento con la persona divina, como Dios, y en otro momento con la persona humana. Entonces, también era una situación muy difícil porque Jesús no podía actuar en esta duplicidad, en esta dicotomía. Dos personas actuando, no. Jesús, una sola persona con dos naturalezas, divina y humana. Y la otra, que se llama el monofisismo.
monos en griego es uno, es único, y physis es naturaleza, que decía que Jesús, la naturaleza humana desaparecía y era asumida por la naturaleza divina. Entonces, la única naturaleza que había era la divina porque la divina se tragaba la naturaleza humana. Todo esto fue clarificado pues por la iglesia para que se mantuviera pues, una sola fe, para que los cristianos tuvieran claridad en la unidad de la fe, de que Jesucristo es una sola persona, a la vez verdadero Dios y verdadero hombre, con dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Esto es el segundo aspecto, el primer aspecto importante que se deduce de los evangelios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Una persona con dos naturalezas, divina y humana. Y todas las herejías que decían cosas diferentes quedaron allá en la historia. Segundo aspecto. Jesús es el Dios que salva. El mismo nombre, Jesús, quiere decir en hebreo Dios salva. Y por eso ya en Anunciación, el ángel Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús, le pondrás por nombre Jesús, que expresa dos cosas. El nombre de Jesús expresa la identidad, quién es Jesús, el Hijo de Dios, pero expresa también la misión, es el Salvador. Ustedes, hay dos dimensiones, ¿verdad? Tenemos que, y nosotros también, tenemos esa doble dimensión. Yo me identifico como hombre, ustedes como mujer, pero tengo una misión. ¿Cuál es la misión? Entonces, yo soy varón porque Dios me ha puesto una misión especial en el mundo. Usted es mujer porque Dios le da también una misión especial a realizar en el mundo. Entonces, cada uno de nosotros tiene una identidad y una misión. Pues Cristo también. Cristo es el Hijo de Dios, hecho hombre, pero también es el Salvador del mundo. De esta manera, entonces, Dios recapitula toda la historia de la salvación en Jesús en favor de los hombres. Jesús envía a su Hijo único, Jesucristo, con la única finalidad de salvar al mundo. Salvar al mundo en todos los aspectos, no solamente a la humanidad. San Pablo dice que la creación estaba con dolores de parto esperando esa venida del Hijo de Dios, esa salvación en Jesucristo. Por lo tanto, dice los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 12, no existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos salvarnos. Eso lo dijo Pedro en un discurso después de Pentecostés y lo coloca San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. De tal manera que no hay fuera de Jesucristo ningún otro Salvador. Y cualquiera otra que quiera asumir esta misión es un mentiroso, es un farsante. Solamente Jesucristo es el único Salvador. Jesús es el único que salva. No olvidemos eso. Es el único Salvador. Y San Pablo lo dice muy claro, ¿no? Él murió por mí para salvarme, dice San Pablo. Tercero, Cristo es el Mesías,
el ungido con el Espíritu Santo. Cristo es el Mesías. Este Mesías ha sido anunciado pues, con todos los profetas, incluso anunciado desde la creación, cuando el ser humano se apartó de Dios, cuando el ser humano le dio la espalda a Dios, cuando vino todo el pecado, ya Dios también, desde ahí, eh, ya pensó en tratar de ayudar al ser humano para salvarlo. Y por eso es el Mesías, que está anunciado mucho tiempo antes, ¿verdad?, en que viniera Jesucristo. Este Mesías es el ungido por el Espíritu Santo, porque tanto la palabra griega, Cristo, Cristo es una palabra griega, como también la palabra hebrea, Mesías, los dos significan ungido. Cuando nosotros llamamos a Cristo como su nombre, Cristo, decimos ungido. Cuando llamamos a Cristo Mesías, en hebreo, decimos ungido. Lo llamamos ungido. En Israel eran ungidos con aceite especial en nombre de Dios, reyes, sacerdotes y profetas. Y eran ungidos porque se les encomendaba una misión especial. Todo profeta, todo rey, todo sacerdote en el pueblo de Israel tenía una misión muy concreta, y una misión que venía directamente de Dios. Y por eso eran ungidos. Es interesante, nada más aquí, un paréntesis, de ver que en el pueblo de Israel habían tres dimensiones divinas que se realizaban en el pueblo. Una dimensión era los reyes, por ejemplo, el rey David, que estaban ungidos por Dios para gobernar, para orientar al pueblo y para darle pues las normas, ¿verdad?, el aspecto, digamos así, político de un pueblo que tiene que ser orientado, gobernado por líderes. Y eso venía de Dios. Es decir, el pueblo de Israel tenía una teocracia que se llama, ¿verdad?, Dios en el rey que gobernaba al mundo, al pueblo de Israel. Teocracia significa poder de Dios que se hacía presente en el rey. Y el rey gobernaba en el nombre de Dios. Y luego venían después los sacerdotes, que eran los encargados del culto, las personas de templo, los que manejaban y organizaban todo lo que eran las oraciones, los sacrificios, todos los ritos en el templo. Ellos también actuaban en nombre de Dios y eran ungidos. Y ellos venían de de un grupo que se llamaban los levitas. Solamente los levitas eran los que por herencia eran sacerdotes. De tal manera que nadie podía ser sacerdote, sino solamente el que venía de la familia de Leví. Pero en nombre de Dios tenían que ejercer su misión. Y los profetas eran a quienes les tocaba la tarea y la misión más difícil, que era el hablar en el nombre de Dios para denunciar todo aquello que iba en contra de Dios, o anunciar anunciar a Dios al pueblo. Entonces, el profeta tenía esas dos dimensiones: anunciar y denunciar. Claro, a los reyes ni a los sacerdotes les gustaba que le denunciaran. Por eso casi todos los profetas no murieron en la cama, murieron mártires, murieron predicando, siendo fieles a lo que Dios les pedía. Los tres, como digo, tenían esa misión:
eran ungidos. Pero de una vez me adelanto, está interesante, porque ya en Jesucristo ya no se dan esas tres dimensiones separadas. Jesucristo sintetiza, se une en él el reinado, el sacerdocio y el profetismo. A partir de Jesucristo ya no hay reyes, por lo tanto sagrados, no hay profetas ni hay sacerdotes. Jesucristo es rey, ¿verdad? Es sacerdote y es profeta. De ahí que nosotros, cuando nos bautizamos, también heredamos eso de Jesús. Soy sacerdote, profeta y rey. Porque yo tomo también esas dimensiones que tenía Jesús. Entonces encontramos nosotros aquí que la unción o consagración mesiánica de Jesús manifiesta su misión divina. Es salvar a la humanidad. San Ireneo de León, un santo padre del siglo III, tiene una frase muy interesante sobre esto. Cuando nos dice, eso es lo que significa su mismo nombre, Jesús. Porque el nombre de Cristo está sobreentendido. Él, el que ha ungido, el que ha sido ungido y la unción misma con la que ha sido ungido. Esto parece un juego de palabras, pero vean lo que sigue. El que ha ungido es el Padre. El que ha sido ungido es el Hijo. Y lo ha sido, en el Espíritu Santo, que es la unción. Vemos nosotros entonces aquí esa Trinidad que unge a Jesús. El Padre, viene la unción del Padre, Jesús es el ungido y el Espíritu Santo es la unción. Por eso Jesús es allá en el bautismo, es ungido por el Espíritu Santo. Eso lo dice San Ireneo de León. Entonces, ¿cómo Jesús entonces es el ungido con la fuerza del Espíritu Santo? Cuarto, Jesús es el Hijo único de Dios. Jesús se designa a sí mismo el Hijo único de Dios. Podemos ver en Juan 3:16. Y afirma con este título su preexistencia eterna junto al Padre. Es decir, si Jesús es el Hijo único de Dios, esa filiación es eterna. Ya antes de venir a encarnarse en el seno de la Virgen María, ya Jesús existía. Por eso Jesús también estuvo presente en la creación con el Padre. Es el Hijo único de Dios. De ahí que también en Juan 3:18 Jesús pide que le manifiesten su fe en el nombre del Hijo único de Dios. La fe es creer que Jesús es el Hijo único de Dios eterno. Esta confesión cristiana aparece en exclamación del centurión en la cruz. Interesante, si ustedes leen el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos tiene algo que dicen los expertos, lo que se llama el secreto mesiánico, que trata de demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso Jesús, por ejemplo, el domingo en la transfiguración, Jesús les dice a los discípulos, no digan nada de lo que ha sucedido. Porque ahí se está manifestando ya como el Hijo de Dios. Jesús está transfigurado
como hijo de Dios. Este es mi hijo muy amado, nos dice el domingo el Evangelio. Entonces los discípulos callan. Pero hay una frase con que termina el Evangelio de San Marcos, cuando el centurión le va a probar de que Jesús está muerto y con la lanza le toca el costado y sale sangre y agua, pero ya Jesús estaba muerto. El centurión se queda contemplándolo y le dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Es la profesión de fe con que termina el Evangelio de Marcos, ya haciendo la síntesis de todo lo que él a lo largo de su Evangelio ha querido demostrar. Aquí está demostrado. Y es el centurión, que es un pagano, que le dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces Jesús es el Hijo único de Dios. Por otra parte, también encontramos nosotros esas manifestaciones del Padre en el bautismo y en la transfiguración. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Dice la voz que se oye en la nube el domingo en el Evangelio de la Transfiguración. Además, Jesús dice que tiene una relación muy estrecha con el Padre. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, incluso Jesús llega a decir, el Padre y yo somos una misma cosa. Que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios se manifiesta, por supuesto, en la resurrección. Es el argumento más grande que se puede dar. Jesús resucita por sí mismo. ¿Por qué? Porque es Dios. No puede ser otra el argumento por el cual Jesucristo resucita. Es el Hijo de Dios. Y por eso entonces los apóstoles podrán confesar, hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 14. Esta confesión maravillosa de los apóstoles. Hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único y lleno de gracia y de verdad. Por eso Jesús entonces es el Hijo único de Dios. Dios no tiene otros hijos, sino Jesucristo el Señor, que se encarnó en el seno de la Virgen María para salvarnos a nosotros. Y el quinto título es un título muy bonito. Jesús es el Señor. Los cristianos primitivos usaban la palabra griega. Jesús es el Kyrios. Vean ustedes que en latín, cuando nosotros decimos Señor, ten piedad, dice Kyrie eleison. Kyrie eleison es griego. Señor, ten piedad. Por eso nosotros llamamos al Señor y por eso nuestras oraciones terminan por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Esto tiene un significado muy, muy hermoso para nosotros. El mismo Jesús les dice a los discípulos, ustedes me llaman maestro y Señor. Y tienen razón, porque lo soy. Juan capítulo 13, versículos 13. Ustedes me llaman maestro y Señor. Y tienen razón, porque lo soy. Jesucristo mismo se identifica como el Señor, el Kyrios. ¿Qué significa esto? Los primeros cristianos hablaban con
mucha naturalidad de Jesús como el Señor, como el Kyrios en griego, sabiendo que en el Antiguo Testamento este nombre estaba reservado para dirigirse a Dios. En el Antiguo Testamento solamente se le llamaba Señor a Dios, nada más, a Yahvé. Era el único a quien se le llamaba Señor. Por eso Jesús, mediante numerosos signos, les había demostrado a los discípulos que Él tiene poder divino como Señor, Señor de la naturaleza, Señor de los demonios, Señor del pecado y Señor de la muerte. Él era aquel que como Señor podía liberar a la naturaleza de situaciones como allá en las tormentas del mar, a los demonios como a los endemoniados, a los pecadores, ¿verdad? Y también dar sentido a la muerte, porque es Él el Señor de todo. Y por supuesto, este señorío se demostró en la resurrección. Ahí fue donde Jesús reveló toda todo su señorío sobre la humanidad, sobre la creación. Por eso, lo que quiere decir que Jesús es el Señor, y quiero decir esto, si nosotros llamamos a Cristo el Kyrios, el Señor, un cristiano no puede de ninguna manera, ni debe, doblar su rodilla ante ningún otro poder. El único poder es Cristo el Señor, mi Señor, que muchas veces nosotros decimos, mi Señor, es el único. Por eso todo aquello que se vaya donde los brujos, donde los magos, donde eso no puede hacerse porque eso está ya contradiciendo a que el Señor Jesús es el Kyrios. Todas estas brujerías, todas estas situaciones ahí de que busco yo compensaciones, busco magos, pongo apoyos en otras cosas que son brujerías, esto ya estoy faltando al poder de Jesús como Señor y como Kyrios en mi fe. Entonces es muy importante que pensemos y que nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta. Cualquier tentación que me dé para confiar en un ser humano, cualquiera que sea, dejando de lado a mi Señor Jesús, ya estoy yo siendo, pues, en cierta forma, así un apóstata de mi fe, porque estoy prefiriendo algo que es transitorio, que no me va a dar ninguna solución de mi vida, a Jesús el Señor, el Kyrios. Entonces, este es el segundo artículo de la fe que ya hemos reflexionado. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nacido de la Virgen María. Bueno, es el tercero. Entonces, yo creo que podríamos aquí ver un poquito qué significa eso, ¿verdad? Estamos metidos en el conocimiento de Jesús. Realmente conocer a Jesús es lo más grande. El conocimiento de Jesús nunca lo agotamos. Es Dios, a Dios nunca lo agota. Pero sí tenemos nosotros que meternos en el Evangelio, en esa noticia tan grande que el Señor nos ha revelado a través de los Evangelios para conocer mi fe. Cuando alguien se enamora de Jesucristo, yo creo que ya nadie lo puede mover para otro lado. Estaba viendo ahora ahí en Ciprensa, que es un noticiero ahí, ustedes seguramente lo conocen, de los 12 hombres famosos en los últimos tiempos que se convirtieron ya adultos. Y es interesante observar por qué se convirtieron, por qué llegaron a encontrar, ¿por qué? Porque se encontraron con Cristo y vieron que Cristo da sentido a la vida, que Cristo es el único que llena los deseos, los anhelos, la felicidad del ser humano. Y hombres que con un éxito tremendo, pero que tenían un vacío,
y ese vacío se lo llenó Jesucristo. Podríamos entonces, si alguno de ustedes, algún comentario, alguna pregunta que quieran para continuar con el otro tema. Las preguntas como lo hacíamos, como lo hicimos la vez pasada, que lo pongan en el chat y entonces me la pasan a mí y yo las contesto. Si alguno quiere escribir a través del chat, puede hacerlo y yo les paso la pregunta a Monseñor. Como ven ustedes, realmente la cristología es de la teología más hermosa que hay, por supuesto, porque es el centro de nuestra fe. Toda la teología católica es apasionante, porque está centrado también en la revelación, en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es la que alimenta la teología, porque la teología es la reflexión, ¿verdad?, sobre la fe. La teología se basa en la Sagrada Escritura, pero la fe va evolucionando, va reflexionando, se va profundizando. Y por eso, por ejemplo, se dice que el Papa emérito, Benedicto XVI, es uno de los grandes teólogos de los últimos, digamos, del último siglo, del siglo XX, y que fue catalogado como uno de los 10 sabios de la humanidad en teología. Y es un hombre de verdad que sabe tanto, que a mí me encantaba leer sus homilías, porque decía cosas muy profundas, pero con una sencillez. Como también el Papa Francisco. El Papa Francisco, él es un catequista, es un pastor, que nos da a nosotros a saborear cosas muy, muy bonitas, ¿verdad?, en sus homilías, en sus pensamientos que nos da. Y a eso tenemos que ir nosotros. Nunca dejar de profundizar, de conocer a Cristo, porque eso es lo que llena nuestra vida. Pero tenemos que conocerlo. Y solamente se ama lo que se conoce. Y solamente se vive lo que se ama. Y a Cristo hay que conocerlo para amarlo y para vivirlo. Bueno, ¿hay No, algo? No. dice, muy hermosa la expresión de que el Padre unge al Hijo, el Hijo es el ungido y el Espíritu Santo es la unción. Ah, Y en esa Trinidad somos nosotros ungidos en el bautismo. Un comentario muy bonito de Gaby Bustos. bueno, sí, yo creo que eh, hay aspectos de Jesús que impresionan. Por ejemplo, es el de la unción del Espíritu Santo. Y sobre todo saber que nosotros también somos ungidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un papel muy importante que juega en nuestra vida espiritual. Y por el bautismo, nosotros hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, al igual que Cristo. Es decir, nosotros tenemos todo lo que Cristo pidió, todo lo que Cristo nos regaló, también lo tenemos nosotros. Y esa es la vida espiritual que tenemos que vivir. Ese es el cambio radical que nos da a nosotros el bautismo. Porque el bautismo nos transforma totalmente. Y podemos decir, nos transforma para seguir nosotros la imagen de Cristo, para conformar nuestra vida con Cristo. Todos estos aspectos que hemos meditado. Bueno, entonces vamos a seguir con el tercer artículo de la fe. Tercer artículo de la fe, que es también cristológico, por supuesto. Dice, creo que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
y nació de Santa María Virgen. Creo que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. ¿Qué significa esto? El Evangelio de San Lucas narra de una manera muy hermosa también el momento en que el arcángel Gabriel le hace la invitación a María para que acepte ser la madre del Hijo de Dios, diciéndole que cuando María le dice, ¿y cómo será eso? ¿Cómo será? María no es una mujer pasiva, que simplemente no. María también, ella tiene su palabra para decirle, bueno, pero ¿cómo es esto? Yo no entiendo. Y al ángel le contesta, esto será obra del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38, que es la anunciación. Precisamente el 24 de 25 de marzo celebramos la anunciación de la Virgen María. Ahí vamos a recordar este acontecimiento de la anunciación de la Virgen, cuando la Virgen María abrió todo su corazón y respondió el sí, que gracias a ella nosotros entonces disfrutamos de la presencia salvadora de Cristo Jesús. Este acontecimiento en la historia de la iglesia se le llama la Anunciación, el acontecimiento de la Anunciación, cuando María recibió el anuncio de que iba a ser la madre de el Salvador del mundo. Se le llama también la Divina Concepción, porque la concepción de María es una concepción dada por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien fecundó a la Virgen María. O se llama también el misterio de la encarnación. Encarnación. El misterio de la encarnación, porque fue que se encarnó en el seno de la Virgen María y María le proveyó de la carne al Hijo de Dios, nada menos. Y aquí, de este principio, del Evangelio de Lucas, podemos sacar nosotros 7 consideraciones. 7 consideraciones. Primera consideración. Jesús es el Verbo encarnado por obra del Espíritu Santo. Jesús es el Verbo encarnado por obra del Espíritu Santo. La Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido la naturaleza humana para por medio de ella, como instrumento, llevar la salvación a cabo. Y ciertamente, podemos pensar, si Cristo no se hubiera hecho hombre, ¿nos hubiera salvado? Es que la salvación tenía que venir desde dentro. ¿Por qué? Porque tenía que restaurar toda la naturaleza humana que estaba dañada, estaba corrompida por el pecado. Y solamente alguien que desde adentro pudiera liberarnos, purificarnos, y era Jesús tomando la naturaleza humana para que desde ahí, desde la misma naturaleza, poder salvarnos a nosotros. De ahí que Gálatas de San Pablo, en la carta, capítulo 4, versículo 4, dice, la anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos. Es decir, con el sí de María se da cumplimiento a todas las promesas
y a todos los preparativos que venían realizándose, desglosándose desde muchos siglos antes en el Antiguo Testamento. Con la anunciación de María, entonces llega a la plenitud, al punto más alto, yo diría, del amor de Dios. Como Dios en esos momentos, Él ya entrega todo su corazón amoroso para la humanidad. Y ese corazón amoroso es su Hijo Jesucristo. Que también podemos decir, como dice también San Juan, tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo para la salvación. En una ocasión, dando yo una reflexión espiritual sobre el amor de Dios, les decía yo y les preguntaba, ¿cuál sería la síntesis de toda la revelación de parte de Dios Padre en la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Y yo creo que esa frase que nos dice San Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo para la salvación del mundo. Esa es la frase fundamental. Como digo, como les decía yo al principio, es decir, la historia de la salvación es una historia de amor que ha sido, que Dios ha tejido desde la creación del mundo hasta la resurrección de Jesús. Pues, así, tan simple. María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. Sí, María va a ser el sagrario donde se va a forjar, va a desarrollarse esa divinidad tomando el cuerpo, tomando la naturaleza humana. Por eso la respuesta divina a ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón, eso fue lo que María le dijo al ángel. ¿Cómo será esto si yo no conozco varón? Y el ángel pues le contestó, se dará mediante el poder del Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es decir, el Espíritu Santo es el que fecunda el seno purísimo de la Virgen María. Por eso Jesús no tiene padre humano, porque su padre es el Padre Celestial que por obra del Espíritu Santo se hace presente en el seno de la Virgen María. De ahí que el Hijo único del Padre va a ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María. Y ese es Cristo, el ungido por el Espíritu Santo. Ya, Cristo fue ungido por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Aunque podríamos decir que esa divinidad, ese sentido, ¿verdad?, de hijo de Dios, hijo único, no se dio una sola vez, sino fue creciendo progresivamente. Por ejemplo, ya en la experiencia, en el encuentro de los pastores con el niño Jesús, ya están manifestando que ese niño es algo especial. Gloria a Dios en el cielo y paz a la tierra a los hombres de buena voluntad. Voy a anunciarles una noticia. Ya los pastores, cuando llegan a visitar al niño en Belén, allá donde lo tenía la Virgen María, ya están manifestando su fe de que aquel niño es el Mesías, es el Salvador. No digamos los magos. Los magos también, cuando se postran, el postrarse era un signo de adoración.
un signo de que aquel niño tenía también la divinidad, y por eso también le ofrecen dones, y dones muy especiales, dones que solamente se pueden ofrecer a Dios. Entonces ya se va revelando poco a poco, ¿verdad? Esa divinidad en el niño que concibió la Virgen María y que dio a luz. Y lo mismo Juan Bautista. Juan Bautista también reconoce cuando dice, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios, se lo manifiesta a sus discípulos. Quiere decir también que ya lo está reconociendo como el Verbo encarnado, que es el Espíritu Santo que actúa en él. Por tanto, toda la vida de Jesucristo se manifestará como Dios ungido por el Espíritu Santo y ungido con poder. Interesante, cuando hablamos nosotros del Espíritu Santo, tenemos que nosotros contemplar que nosotros también fuimos ungidos con el Espíritu Santo y con poder. ¿Y por qué? Porque Jesucristo envió a los discípulos a su misión, incluso a liberar de espíritus inmundos por el poder del Espíritu y con poder. Nosotros también. Es decir, nosotros somos capaces también de deshacernos de los espíritus malignos, incluso ayudar a otros también para que salgan de esa situación. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Un día de estos escuché ahí una conferencia que daba alguien y decía, nosotros que tenemos al Espíritu Santo y con poder, que Cristo nos mandó también a sacar los espíritus malignos, ¿lo hemos hecho? ¿Tenemos nosotros esa conciencia que podemos hacerlo? Por supuesto, lo podemos hacer. ¿Cómo? Bueno, pues a través de la oración, a través de tantos medios, de los sacramentos. Yo creo que cada vez que nosotros vamos a la Eucaristía, eso yo lo creo firmemente, cada vez que nosotros vamos a la Eucaristía con esa buena intención, con esa fe profunda de encontrarnos con el Señor y con su palabra, salimos totalmente libres de todo. Nada más que después, con otra vez, volvemos. Por eso cada semana tenemos nosotros que ir a limpiarnos de toda aquella basura que se nos ha pegado a lo largo de la semana, para que el Espíritu Santo, que hace presente a Jesús en su palabra y hace presente a Jesús en la Eucaristía, nos limpie desde el fondo de nuestro corazón para irnos de nuevo nosotros a vivir nuestra vida ordinaria. Ese es el sentido de la unción del Espíritu Santo que nosotros también hemos recibido. Segundo aspecto, Jesús se hace hombre porque nos ama. Jesús se hace hombre porque nos ama. Por eso nos preguntamos, ¿por qué se encarna Dios en Cristo? Encarnarse Cristo es Dios. El Verbo de Dios se encarnó para salvarnos y para salvarnos reconciliándonos con Dios. La salvación más importante de Jesús fue reconciliarnos a nosotros con Dios. ¿Por qué? Porque había una ruptura por el pecado original, por el pecado de Adán y Eva, una ruptura totalmente con Dios. Y por eso el mismo Dios tenía que venir a establecer otra vez ese vínculo con Dios, porque estaba cortado. Y es Jesús entonces el que nos salva, reconciliándonos de nuevo con Dios. Por eso Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dice San Juan en la primera carta, capítulo 4, versículo 10. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. De ahí que el Padre
envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Él se manifestó para quitar los pecados del mundo. Porque el gran obstáculo que teníamos nosotros antes de Cristo era esa interrupción con Dios, ese pecado que impedía encontrarnos con el Señor. Y viene Cristo y de cuajo elimina. Ya nosotros ya no somos esclavos del pecado, sino ya Jesús nos liberó del pecado. Tercero, Jesús nos manifiesta el amor divino, por supuesto. El amor que nos trae Jesús es el amor de Dios Padre. Por eso Jesús se encarnó para que nosotros conociéramos así el amor de Dios. Nosotros conocemos que Dios es nuestro Padre, que Dios nos ama, que somos sus hijos, porque Jesús nos lo reveló, Jesús lo manifestó. Y no solamente eso, Jesús lo vivió y nos lo contagió a nosotros. En esto, dice San Juan, se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Esta frase es maravillosa. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. ¿Cuál es la vida del cristiano? La vida del cristiano es el amor de Dios. La vida del cristiano es Jesús el Señor, que se entregó por mí para yo hacerme hijo de Dios y disfrutar de la vida de Dios. Ese es sencillamente lo que nos dice, ¿verdad? Lo que les decía, que la síntesis de la revelación de toda la historia de la salvación es esta, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esta para mí es la frase que sintetiza toda la historia de amor que Dios Padre desde la creación ha venido tejiendo y que se culminó en la venida de Jesús. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él, por supuesto, condición, creer en Él, no perezca. Si nosotros creemos en Jesús, no vamos a perecer. Nadie. Por eso es interesante que el movimiento de cursillos anoche tuvimos una estrella que se llama una virtual de cursillos de cristiandad. Se sumaron en el Zoom unos 150 personas que habían también de varios países. Y el cursillo de cristiandad, si alguno de ustedes ha hecho cursillo, tenía esta frase: Cristo y yo, mayoría aplastante. Cristo y yo, mayoría aplastante. Con Cristo, todo lo podemos. Eso es lo que significa el amor divino para nosotros. Cuarto, Jesús se hace hombre para santificarnos. Jesús se hace hombre para santificarnos. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Ayer fue en el Evangelio que nos decía San Marcos, San Mateo: sean ustedes misericordiosos como mi Padre Celestial es misericordioso. Pero
no, San Lucas, porque San Lucas es el evangelista de la misericordia, es el Evangelio de San Lucas. Pero esto recoge otras dos afirmaciones, una del Antiguo Testamento, en el Éxodo, cuando Dios le dice al pueblo, sean ustedes santos como yo soy santo. Le dice al pueblo de Israel, en Moisés. Y luego Mateo, al final del discurso de las bienaventuranzas de Jesús, termina las bienaventuranzas con esta frase: sean ustedes perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Pero la misericordia engloba ya la práctica de la santidad de Dios y la perfección de Dios. Por supuesto, si yo vivo la misericordia con los demás, yo soy santo. Yo tiendo a la perfección, porque la misericordia es lo característico de la relación de Dios con nosotros. Dios es compasivo y es misericordioso. Y por lo tanto, nosotros nos pareceremos más a Dios cada vez en la medida en que somos más misericordiosos y compasivos con los demás. La santidad se mide en la relación que yo tengo con los demás. Esa es. Yo soy santo en la capacidad que yo tengo de amar a los demás. Y vean ustedes, léanse ustedes toda la vida de los santos que quieran. Todo santo es santo porque ama. Y amar es ser misericordioso. Amar es perdonar. Amar es buscar el bien de los demás. Por eso Jesús es el modelo de santidad. Por eso Jesús nos dice, tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso se pone como ejemplo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. No hay ningún camino que nos lleve a Dios si no es a través de Cristo. No hay ninguna verdad absoluta si no es la única Jesucristo, la verdad del Padre. No hay una vida que llene, una vida eterna, una vida abundante, una vida de felicidad, la única que es la de Jesucristo. No podemos llegar a encontrarnos con Dios, con nuestro Padre, Dios, si no es a través de Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, Jesús es el efecto de las bienaventuranzas. Es el modelo de las bienaventuranzas. Saben ustedes que las bienaventuranzas están consideradas como el programa espiritual del cristiano. A veces podemos decir, un cristiano, en la medida en que vaya caminando, progresando por el camino de Jesús, llega un momento en que ya los mandamientos no le dicen nada. ¿Por qué? Porque he llegado a un nivel tal que son las bienaventuranzas lo que le llama la atención. Y de verdad, esas 8 bienaventuranzas de Mateo son maravillosas. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a ser perfectos como Dios Padre Celestial es perfecto. Pero también Jesús es modelo también del amor. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Esa es la medida del amor. Si nos preguntan a nosotros, ¿cuál es la medida del amor? La medida del amor es el amor de Cristo. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Yo tengo que ir procurando amar de acuerdo a Cristo. Nunca vamos a igualarlo, por supuesto,
porque el amor de Cristo es el amor eterno, el amor infinito, el amor completo, el amor perfecto. Pero en la medida en que yo voy, digamos, contagiándome del corazón de Cristo, yo puedo ir avanzando un poquito en ese amor. Quinto, Jesús nos hace partícipes de su divinidad. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Nos dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 4. Dice Pedro, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, aquí viene algo muy bonito, para que el hombre al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en hijo de Dios. Y San Irineo de León, que es el del siglo tercero, del siglo segundo, más bien, dice, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Es decir, que Jesús vino para participarnos de la divinidad. Al hacerse Jesús parte de la naturaleza humana y parte de la creación, porque el ser humano es la síntesis de toda la creación hecha por Dios. De tal manera entonces que todos nosotros, al participar Jesús de la naturaleza humana y con todo lo que implica también la creación, quedamos nosotros santificados, quedamos divinizados. Porque si Jesucristo divinizó, santificó la naturaleza humana y todos nosotros somos una sola naturaleza humana, pertenecemos o disfrutamos de la humanidad entera que Jesús santificó y de la cual Jesús participó, por lo tanto, yo tengo también ahí un pedacito. Yo formo parte de esa humanidad, la misma humanidad de Jesús. Por eso hay una oración y un prefacio que habla del intercambio con Jesús. Jesús, con su divinidad, santificó a la humanidad y nosotros, con nuestra humanidad, quedamos santificados por la divinidad de Jesús. Esa es la relación que hay entre Jesús y nosotros. Texto. Jesús nació de la Virgen María. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no vino de Marte. Jesús no vino de otro planeta. Jesús es de la Tierra, es de nuestro planeta, es nuestro. Tanto es así que Jesús nació de la descendencia de Eva, nació de una mujer y Dios eligió a esa mujer que se llamó María para ser la madre de su hijo, que pertenece a nuestra humanidad. Es femenina, forma parte de la mujer, de donde nosotros todos procedemos. Por eso nació de una mujer, aunque no tenía padre humano, que era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien la fecundó. Jesús es, por lo tanto, el único hijo carnal de María. María no tuvo otros hijos, porque su virginidad perpetua, que fue un privilegio que Dios le dio, y le dio anticipándose a la salvación, a la muerte y resurrección de Jesús. Los privilegios de María también se deben a la salvación que Jesús nos trajo.
esa virginidad perpetua excluía a hermanos carnales de Jesús. Hay algunos grupos por ahí que dicen que Jesús tuvo otros hermanos u otras hermanas. Esto es totalmente falso. Y se lo voy a decir por qué. En arameo, la lengua materna de Jesús, la lengua de María, la lengua de José, hay una única palabra para decir hermano, hermana, primo, prima, pariente. Es la única palabra. Y esa es la palabra que aparece en el Evangelio de Marcos 3, 31, 35. Cuando habla de que María con los parientes llegaron a ver a Jesús. Es la palabra. Por lo tanto, no quiere decir que fueran hijos. Eran parientes y está muy bien traducido. En las Biblias nuestras lo traduce muy bien porque es la palabra que significaba pariente. No era hermano. De tal manera entonces que cuando se habla en el Evangelio de hermanos o hermanas de Jesús, se trata de parientes cercanos de Jesús. Además, también tenemos un elemento interesante, un elemento no, una persona que tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, San José, que fue un humilde carpintero, que se desposó con María, que en el Evangelio lo llama un hombre justo, que siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios a través de los 4 sueños que tuvo. Ahora, en este año josefino, estamos en el mes de marzo, donde vamos a celebrar de una manera solemne la fiesta de San José. Tenemos que profundizar en esto. San José recibió todos los mensajes de parte de Dios a través de sueños. 4 sueños tuvo él. Y aquí está Mateo 1:20, 2:13, 19 y 22. Por eso el Papa Francisco nos da un mensaje muy bonito sobre este año josefino que él declara para que tratemos de profundizar en la espiritualidad de José, que es muy rica, y lo llama un corazón de padre. Con un corazón de padre, porque así José amó a Jesús, llamado en los 4 evangelios a Jesús el hijo de José. Y María era llamada llena de gracia. Por eso María es el fruto más excelente de la redención. Desde el primer instante de su concepción fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. El dogma de la Inmaculada Concepción, que se realizó en 1854, se proclama de esta manera: la Iglesia cree que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Esto fue declarado dogma de fe en el año 1854. Sabemos que un dogma de fe es cuando el Papa, recogiendo
la creencia del pueblo de Dios, de todos los fieles, entonces declara que hay una verdad de fe y que todos estamos obligados a creer. Entonces, la Inmaculada Concepción, la María, la llena de gracia, la Madre de Jesús, es aquella que fue inmaculada toda su vida, preservada, no por mérito propio, sino por los méritos de Jesucristo el Señor. De estos, y les digo, para que no se dejen llevar ustedes por corrientes de esas o noticias falsas que hay mucho, sobre todo en las redes sociales, me llamó una señora y me dijo, dice, es cierto, monseñor, que San José fue viudo y que San José dice, ya tuvo hijos grandes y parece que hasta abuelo cuando se casó con María. Pero digo, ¿y dónde coge usted eso? Andan diciendo, por favor, no nos dejemos llevar por estas tonteras. Son noticias totalmente falsas. Ya dijimos quién es San José. San José, el esposo de la Virgen María. Y creo que tenemos nosotros que ser serios en nuestra fe. No dejarnos llevar por charlatanes que dicen tonteras. ¿Ah? Para eso es que es necesario que nosotros tengamos una síntesis bien clara de cuál es nuestra fe, cuáles son los principios en que tengo que creer, que lo demás todo es basura, es paja. No nos dejemos llevar por eso. Y termino el séptimo. María es la madre de Dios. Es la madre de Dios. María es llamada en los evangelios la madre de Jesús. Lo vemos nosotros en San Juan, capítulo 2, versículo 1, en San Juan 19, 25 y Mateo 13, 55. María es aclamada bajo el impulso del Espíritu Santo como la madre de mi Señor. ¿Dónde se dice eso? Recordemos que cuando María, ya embarazada, visita a Santa Isabel se llena tanto de emoción que le dice, ¿de dónde de mí? ¿De dónde a mí, la madre de mi Señor? Que venga a visitarme, la madre de mi Señor. ¿Y qué decíamos nosotros de Quirios, del Señor? Que es un título que se aplica única y exclusivamente para Dios. Por lo tanto, cuando Isabel exclamó esto, estaba diciendo la madre de Dios. Así también le llamó Isabel. Y que era, pues, por supuesto, concebido por obra del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús se hace verdaderamente hijo según la carne, y no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. De tal manera que debemos confesar entonces que María es verdaderamente Madre de Dios. Hay una cosa muy bonita en el concilio de Éfeso, en el 451, cuando se dudaba de que María era la Madre de Dios, porque había una herejía que decía que María era solamente madre del cuerpo de Jesús, pero no Madre de Dios. En Éfeso vivió María pues, últimos años, no sabemos cuántos, pero vivió ahí. Y ahí los obispos convocaron un concilio para tratar precisamente este tema. María la Theotokos. Qué bonito suena en griego, ¿eh? Theotokos, Madre de Dios. Y se cuenta que todos los efesinos, por la tarde, por la noche, cuando ya era la clausura de ese famoso concilio de Éfeso, estaban esperando a los obispos para preguntarles qué había. ¿María es verdaderamente la Madre de Dios o qué? Y cuando ya terminaron el concilio, toda la gente estaba esperándolo con antorchas, porque no había electricidad, ¿no? Con antorchas frente, y entonces con gran entusiasmo
el secretario o el presidente o el papa de ese concilio ya avisó y con gran pompa dijo, María es la madre de Dios. ¿Sabe qué hicieron los efesinos? Tomaron a todos los obispos, que no serían muchos, y los cargaron sobre sus hombros y los pasearon por todo Éfeso. María es la Teotocos, la madre de Dios. Es algo históricamente maravilloso, como ya desde el principio todos los cristianos aclamaban a la Virgen María como la madre de Dios. Además, sabemos nosotros que María es la madre nuestra, porque Jesús mismo nos la entregó a nosotros. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Desde la cruz se escuchó aquella voz. María recibiendo al hijo Juan y Juan recibiendo a la madre de Jesús. Por eso María es la madre del género humano. María es la madre de todos los pecadores. María es madre de la iglesia. Les recuerdo yo, y con esto termino, que yo estuve bueno, son de esas gracias que el Señor le concede a uno. Yo estaba estudiando en Roma cuando se dio la última sesión del Concilio Vaticano II y se decía que había un documento en donde se declaraba a la Virgen Madre de Jesús y Madre de Dios. Pero algunos padres del concilio, algunos obispos dijeron, no, ¿cómo vamos a separar a la Virgen María de la iglesia? Y es el personaje estrella, el personaje cumbre, el personaje más santo y más grande que tiene la iglesia. Por lo tanto, tenemos que meterla como miembro de la iglesia. Y así, en el documento de la iglesia, es el último capítulo, capítulo 8, donde habla de la Virgen María, madre de la iglesia. Y entonces, el Papa San Pablo VI, en un gesto muy hermoso y muy solemne, declaró solemnemente para clausurar el Concilio Vaticano II a María, madre de la iglesia. Y desde ahí, María tiene el título madre de la iglesia. Por lo tanto, si es madre de la iglesia, también es madre de cada uno de nosotros, hijos. Porque Dios, Jesucristo, nos lo entregó desde la cruz. Bueno, esto entonces es el segundo, el tercer artículo de la fe, ¿verdad? Que Jesús nació de la Virgen María. Con todo lo que hicimos, con 7 conclusiones. Unos minuticos para si alguno tiene alguna. Aquí hay algunos comentarios, monseñor. Bueno, Bueno, muy bien, María díganos. Ruiz nos dice, bueno, es hacer el esfuerzo por ser un espejo de Cristo Jesús en nosotros mismos, como seguidores de Él en nuestra vida diaria y terrenal. Después, José Luis nos dice, monseñor, ¿qué significa la posición de las manos cuando recibimos la Sagrada Comunión? Porque ciertas corrientes de la iglesia están en contra, ya que supuestamente no se le está dando el respeto a Jesús como el Señor. Esa es una pregunta, entonces. Si Esto quiere ya, bueno, es interesante y gracias por esta pregunta, porque sí, hay mucha gente que no, incluso hoy, ¿verdad? Por a veces la gente le da una comunión y quiere que se la dé en la boca. Bueno, por la pandemia y todo esto hoy, pues se prefiere que se da en la mano. Bueno, ¿por qué se da la comunión en la mano? La razón fundamental es la siguiente, la siguiente. Para Cristo, todo el cuerpo tiene su significado. Si mi mano está impura,
la más impura muchas veces es la lengua. Entonces, si yo puedo recibir a Jesús en la lengua, ¿por qué no lo puedo recibir en mis manos? ¿Qué diferencia hay entre el órgano lengua, que a veces, como digo, es más perverso por los chismes, por la chismorrería, por las críticas, por las malas palabras y por todo eso, que mis manos? Si Jesús viene a habitar, a ser morada en mí mismo, y mis manos son parte de mi cuerpo, son parte de mi vida. Entonces, esa es la razón fundamental por la cual. Ahora, algunos de una manera pues más piadosa creen que reciben la comunión en la lengua. Bueno, se puede hacer. Eso es libre, es libre. Pero también la mano también es tan digna como mi lengua para recibir a Jesús. Ahora, lo que hay que evitar es que quede alguna boronita ahí, boronita, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver para que no se quede ahí, ¿verdad? Porque es Cristo el Señor, aunque sea chiquita, la moronita. Entonces, tratar de que no quede ahí nada en la mano. Pero esto no es, digamos, obstáculo para que yo también tenga mis manos, ¿verdad? Que pueda yo recibir a Jesús en la Eucaristía, en la Eucaristía. Lo mismo también sucede, ¿verdad? Algunos dicen, es que recibir a Jesús de pie, ¿por qué no lo recibimos de rodillas? Si a eso a usted le provoca más devoción, más amor a Jesús sacramentado, más piedad, bueno, hágalo, hágalo. También yo de pie, pues puedo también tener esa devoción y tener esa piedad y todo. Incluso yo les voy a contar lo que me pasó una vez, y eso yo jamás volví a hacer. Una vez que antes, cuando yo comencé mi sacerdocio, la comunión se recibía de rodillas. Entonces viene un señor y se queda de pie. Y yo le digo, ¿y por qué no se arrodilla para recibir la comunión? Me dice, padre, yo tengo, dice, una pierna de palo. Me dijo, palo, no me puedo arrodillar. Yo le dije, perdone, señor. Me dio tanta tristeza de cómo yo me atreví a decir, ¿por qué no se arrodilla? Y que me respondiera eso. Yo dije, señor, perdone, perdone. Iba Jesús el Señor, así. Es doloroso. Yo digo, por eso, en adelante, nunca yo volví a decir una palabra. Si me reciben la comunión en la mano, en la mano. Si me la reciben en la lengua, en la lengua. Si me reciben de pie, de rodillas, de rodillas. Es decir, ¿por qué? Porque hay que respetar cómo recibe a Jesús. Con tal de que venga con devoción, con tal de que venga con esa piedad y signifique para él la Eucaristía, lo más sagrado y lo más grande que tenemos nosotros, bendito sea Dios. Yo creo que nosotros tenemos que respetar la espiritualidad de los demás. ¿Ah? Y como digo, no sé si la razón que les di yo es válida, pero sí, a mí me convence. Mano, lengua, es parte de mi vida, es parte de mi cuerpo. Yo lo recibo con mucha devoción también. ¿Verdad? Que hay que también pensar de que todo el que comulga en la mano tiene que se le pone la sagrada hostia en la mano, tiene que comulgar inmediatamente, ¿no? Salir con la hostia ahí, eso sí, no, no. Entonces también hay que tener cierta devoción, cierta piedad y todo. Yo no, a veces, ¿verdad? En quién es el piadoso, recibe nada más por mecánica. ¿Eh? No sé, ¿qué les parece? Pero lo importante es con qué actitud voy yo a encontrarme con. Ujú. Eso es lo importante. Hay otra pregunta, monseñor, Sí. dice,
¿Por qué a la Virgen de Guadalupe se le llama Santa María de Guadalupe y no la Virgen Madre de Guadalupe? Virgen Madre María de Guadalupe parece que no se le da ese nombre de Madre de Dios. El nombre Santa María de Guadalupe, pues, es el nombre que le dio la Virgen a Juan Diego. Yo soy la Santa María de Guadalupe, la madre del Salvador. La madre del Salvador. Entonces, yo soy la Santa María de Guadalupe. Entonces, hey, ahora, eso se lo dijo en idioma, ¿verdad? Indígena. ¿Quién sabe cómo se lo dijo? Y lo tradujeron así. Santa María de Guadalupe, la madre del Hijo de Dios, la madre del Salvador. Ahora, esto pues digo, porque se le diga Santa María de Guadalupe, pues sí, la Virgen María es la más santa de todos, ¿no? Eso no cabe duda, la más santa, y, y que se le diga también la Virgen, ¿no? Es decir, vean, yo siempre digo esto, la Virgen María es una mujer tan completa, tan perfecta, que por cualquier lado que se le vea, es modelo. Algunos me han preguntado, ¿por qué a la Virgen se le dice tantos títulos? Nuestra Señora de Loreto, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Luján, Nuestra Señora Aparecida, Nuestra Señora de Los Ángeles, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora de Ujarrás, miles y miles. ¿Ah? Pero más todavía, ¿por qué a la Virgen, siendo judía, con sus rasgos judíos, sin embargo, usted va a China y la Virgen María es chinita, y la Virgen María es negrita en África, y la Virgen María es morenita en México? ¿Por qué? Es que la Virgen María se hizo para todos, para todos. Y entonces la Virgen María tiene títulos acorde con las necesidades que tiene la comunidad. ¿Por qué? Porque la Virgen es madre de todos y se preocupa de todos. Es tan perfecta que con cualquier ángulo que uno la vea o le pida, María está ahí siempre presente. La Virgen de Guadalupe es de los milagros reconocidos por la iglesia. Saben ustedes que de los milagros, digamos, de las apariciones milagrosas, mejor, de las apariciones milagrosas de la iglesia son poquitas, ¿no? Son poquitas. Porque las otras son advocaciones. Por ejemplo, Nuestra Señora de los Ángeles es una advocación de los ángeles. Nuestra Señora de Ujarrás es una advocación. Nuestra Señora Aparecida es advocación. Nuestra Señora de Loreto es advocación. Nuestra Señora de Luján, etc. Pero la Virgen de Guadalupe, la aparición es milagrosa porque apareció, ¿ah?, en la tilma de Juan Diego. Ahí apareció. Incluso hoy se han hecho muchos estudios de la pintura de esa imagen y nadie, ningún pintor, ni con los estudios más sofisticados le han dado de qué material es. Es algo totalmente sobrenatural. Es algo, ¿verdad?, maravilloso, y ¿verdad? Es decir, o sea, lo que es una pintura que, que ya tiene, va a cumplir ahora, ¿qué? En el 31, cumple 500 años. En 1531, sí, ahora en el 2031. Y está intacto. Es decir, que un material humano dure 500 años, dicen que solamente los plásticos que tiran al mar, pero una pintura así, que tan bonita como es la Virgen de Guadalupe. Entonces creo que ese título de Santa María es fruto de la aparición que tuvo Juan Diego y que así lo interpretaron. Pero ahí pues, tiene todos los títulos, ¿verdad? Nuestra Señora de Guadalupe, Santa María de Guadalupe,
Y uno puede llegar también a pedirle como madre, madre de América, madre del mundo, madre de tantas cosas. Bueno, Ok. También hay un comentario por acá, dice, con respecto a que se decía que María era madre de la naturaleza humana de Jesús solamente y que no de la naturaleza divina de Jesús. ¿no? Escuché que María no es madre de una naturaleza, sino madre de una persona, que es Cristo Jesús, y Cristo es Dios. Claro, claro. Exactamente. Es decir, María es madre de la persona de Jesús, con doble naturaleza. La naturaleza humana de esa persona se la dio María y la naturaleza divina se la dio el Espíritu Santo. Es decir, María no le dio a Jesús la naturaleza divina porque no podía, pero sí le dio la naturaleza humana. Entonces, la persona de Jesús, ¿verdad? Que es la persona de la segunda persona de la Santísima Trinidad, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnó en María, asumiendo la naturaleza humana en su naturaleza divina de la persona de Jesús. Entonces María es la que le regaló. Pero, pero viene aquí el asunto. Pero ¿cómo se puede separar la naturaleza humana y la naturaleza divina de la persona de Jesús? María es también madre. Ok. Ese es, ya. Después tenemos otra aquí, dice, Monseñor, aprendimos que el Ave María inicia diciendo Dios te salve María. Y he escuchado que algunos la han cambiado a Alégrate María. ¿Está bien rezarlo de ambas formas? ¿Hay alguna forma, hay alguna razón para ese cambio? Bueno, el asunto es que depende del idioma. En griego, en griego, comienza la Ave María diciendo, Jaire María que jaritomene. Y Jaire significa alégrate. Entonces, han querido traducirla, alégrate. ¿Verdad? Porque el problema es el sentido de los idiomas. Viera qué difícil es las traducciones. Si usted compara, digamos, unas 3 o 4 Biblias diferentes, va usted a encontrar que el original casi siempre se inspiran en el griego, que es los evangelios, ¿verdad? Pero la palabra griega que está ahí, a veces la traducen por una forma que significa para más claridad. Entonces, ese Jaire, en griego, significa alégrate. Pero la traducción, muchos decían, Dios te salve María, ¿verdad? Que es también en hebreo, que significa Dios te salve, salve. Uno dice salve. ¿Ah? Alguien un día esto me preguntaba un señor, ¿por qué? Dice, Dios te salve María. ¿Qué es que la Virgen María no está salvada? Digo, no, es que salve es un saludo. En hebreo es un saludo. No es la salvación que nosotros entendemos. Es un saludo. Dios te salve. Dios saluda a la Virgen María. Y un saludo puede ser, pues, alégrate. Pero digo, como son traducciones, no es que tenga un sentido que, digamos que sea diferentes, ¿verdad? Sentidos. No, es un, ciertamente, ahí es un saludo. Y el saludo puede ser Dios te salve o puede ser alégrate. Que, que viene siendo pues más o menos. Yo puedo saludar a una persona, alégrate, ¿cómo estás? O ¿cómo te va? Es decir, hay muchas formas de saludo. Y se ha hecho ahora de moda ese, algunos alégrate, pero no es lo común, no es lo común y lo tradicional es Dios te salve, María, llena eres de gracia. Es, pero no, esos son detalles que no, digamos, no son así como eh, para cambiar el sentido que tiene el Ave María.
La Ave María es bíblica, está en la, en el Evangelio de Lucas. El ángel es el que saluda a María. ¿Ya? Bueno, ¿alguna otra cosita? Preguntas. Ya no nos Ya quedaron no. más preguntas, solo agradecimientos por la explicación de todos los temas del día de hoy. Bueno, y entonces espero, la próxima vez que seguimos con la segunda parte de los 7 artículos de la fe de Jesús, ¿verdad? De hoy en 8 pues terminamos con Jesús y luego para después terminar ya con el Espíritu Santo y otras cosas que vienen ahí. Bueno, entonces aquí tengo dos preguntitas nada más para que, ¿dónde, nada más esa pregunta, ¿dónde encontramos la verdad de que Jesús es el Hijo único de Dios hecho hombre, enviado por el Padre para que todos se salven? ¿Dónde? Bueno, ya eso. Y la segunda es, ¿por qué la Virgen María la llamamos Madre de Dios y Madre nuestra? Vean que son dos aspectos muy propios para llamar a la Virgen. Esas son dos cositas ahí nada más que les dejo como reflexión. ¿Ya? ¿Dónde encontramos la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios único, hecho hombre, y fue enviado por el Padre para que todos se salven? Segundo, ¿por qué la Virgen María la llamamos Madre de Dios y Madre nuestra? Entonces, eh, les rezamos a la Virgen, bajo tu amparo y protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen siempre gloriosa y bendita. Amén. San José, es, esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Nos Amén. vemos yo en 8, si Dios quiere. Si Dios quiere. Muchas gracias, Monseñor, y muchas gracias a todos los que estuvieron hoy en esta transmisión. Los esperamos para la próxima semana, Dios mediante. Muchas gracias.